La criatura que llegó con la noche. Hay historias que nacen hace cientos de años. Historias que pasan de una generación a otra y que sobreviven al paso del tiempo y terminan formando parte de la cultura de un pueblo. Pero existen otras que son mucho más recientes. Historias que prácticamente nacieron frente a nuestros ojos. Y quizá ninguna criatura moderna representa mejor esa clase de misterio que el chupacabras. Una criatura que, según numerosos relatos, apareció durante la noche. Una criatura que se acercaba a los corrales cuando todo estaba en silencio, que dejaba animales muertos tras su paso y sin una sola gota de sangre, y que durante unos años consiguió algo extraordinario: hacer que miles de personas se preguntaran si realmente había algo desconocido caminando por la oscuridad. Bienvenidos a MCD Enigmas, tu lugar de enigmas, historias y relatos. Un lugar donde algunas noches no necesitamos ver una criatura para sentir que está cerca. Apaga las luces, ponte cómodo y acompáñame, porque vamos a reconocer una criatura horripilante y a regresar a una época en la que una nueva leyenda comenzó a caminar entre las sombras de Puerto Rico. A mediados de los años 90, comenzaron a aparecer relatos sobre animales encontrados muertos en diferentes lugares de Puerto Rico. Cabras, ovejas, gallinas, animales de granja que, según sus propietarios, habían sido atacados durante la noche. Pero no era solamente la muerte de los animales lo que llamaba la atención. Era la manera en que algunas personas describían lo que había ocurrido. Y mientras los rumores comenzaron a extenderse, también empezó a construirse una imagen. Aunque había un problema: nadie parecía ponerse de acuerdo sobre qué era exactamente aquella criatura. Algunos testigos hablaban de un animal pequeño, del tamaño aproximado de un perro. Otros lo describían mucho más alto. Algunos aseguraban que caminaba sobre 2 patas. Otros decían que utilizaba 4. Su piel aparecía descrita como grisácea, oscura o azulada. En ciertos relatos parecía estar cubierto de pelo, en otros completamente desnuda. Pero había características que aparecían una y otra vez: una cabeza extraña, grandes ojos que parecían reflejar la luz, garras, colmillos y, en algunas de las descripciones más conocidas, una especie de espinas o protuberancias que recorrían su espalda. Una criatura delgada, silenciosa, capaz
según los relatos, de moverse rápidamente y desaparecer en cuestión de segundos. Y quizá lo más inquietante no era su apariencia, era su comportamiento, porque según quienes aseguraban haberlo visto, el chupacabra no siempre atacaba inmediatamente. A veces simplemente observaba desde el otro lado de una cerca, desde un terreno oscuro, desde el límite entre la luz de una casa y la oscuridad del bosque, como si estuviera esperando. Durante los años siguientes, comenzaron a circular cientos de historias relacionadas con encuentros con esta criatura. Algunos fueron publicados en periódicos, otras pasaron de boca en boca, y muchas terminaron convirtiéndose en leyenda. Pero en MCD Enigmas también hemos recibido relatos de personas que aseguran haber vivido encuentros extraños. El siguiente llegó hasta nuestro correo y su autor prefirió mantener su identidad en reserva. Para este relato utilizaremos únicamente su primer nombre: Miguel. Y lo que vas a escuchar está contado desde su propia vivencia. Yo nunca había creído en chupacabras. En mi familia se hablaba de eso como se habla de cualquier otra cosa. Alguien había visto algo. Alguien había encontrado unos animales muertos. Pero lo extraño era que esos animales parecían tener heridas extrañas en su cuello y decían que no tenían ni una sola gota de sangre. Y después alguien le ponía nombre a estos sucesos. Eso era todo. Yo tenía unos 20 años y ayudaba a mi padre con los animales que teníamos en la propiedad. Aquella noche me pidió que revisara el corral antes de acostarme. Recuerdo que era bastante tarde, cerca de las 11:30. Hacía calor y el aire estaba completamente tranquilo. Los grillos sonaban por todas partes, y cuando llegué al corral, los animales estaban tranquilos. Los perros estaban acostados cerca de la casa. Todo parecía normal. Entonces escuché algo que venía de atrás, cerca. Parecía estar cerca de la casa. Primero pensé que era un animal pequeño, una zarigüeya quizás, pero volví a escucharlo. Las hojas se movieron. Me acerqué con la linterna y no vi nada. Entonces uno de los perros comenzó a gruñir. No estaba mirando hacia el bosque, estaba mirando directamente hacia la cerca. Levanté la linterna y fue entonces cuando lo vi. Estaba parado detrás de los árboles. Al principio pensé que era un perro, pero no parecía un perro. Estaba demasiado erguido, demasiado quieto. Apunté la linterna directamente hacia él y vi sus ojos. Eran enormes. No recuerdo exactamente de qué color eran. Solo recuerdo que la luz se reflejó en ellos. Y durante unos segundos se quedó mirándome. Yo no me moví. Él tampoco. Entonces hizo algo que todavía no puedo explicar. Saltó la cerca. No corrió. Saltó. Y fue tan rápido que apenas pude seguirlo con la mirada. Retrocedí, volví a apuntar la linterna
y ya no estaba. Regresé a la casa. Mi padre pensó que había sido un perro. Yo también intenté convencerme de lo mismo, hasta que salió el sol y encontramos los animales. Historias como la de Miguel ayudaron a construir la imagen del chupacabras, pero mientras la criatura se alejaba de su supuesto origen, también comenzaba a cambiar. En México aparecieron nuevos relatos, después en otros países de Latinoamérica y finalmente en Estados Unidos. Cada región parecía tener su propia versión. En algunos lugares era una criatura humanoide, en otros un animal parecido a un perro, en otros algo que parecía no pertenecer a ninguna especie conocida. Y eso resulta particularmente interesante, porque mientras más se hablaba del chupacabras, más difícil era determinar qué aspecto tenía realmente. Era como si la criatura se adaptara a la imaginación de quien contaba la historia, pero todos los relatos tenían algo en común: la noche, los animales y esa sensación de que algo había estado allí cuando nadie estaba mirando. El segundo relato llegó varios meses después. Esta vez, la persona que escribió al canal pidió que utilizáramos el nombre de Laura. Su historia era diferente, porque ella no habló simplemente de haber encontrado animales muertos. Aseguraba haber visto aquello que estaba detrás de los ataques, y esto fue lo que contó. Aquella noche, un ruido despertó a Laura. No sabía qué hora era, solo recordaba que todo estaba oscuro. Al principio pensó que alguno de los perros estaba peleando. Se levantó al patio y miró, pero cuando llegó ahí, todos los perros estaban quietos. Miraban hacia el fondo de la propiedad y ninguno ladraba. Eso fue lo primero que me dio miedo, comentó Laura, porque normalmente hacían ruido por cualquier cosa. Ella se quedó observándolos y entonces escuchó algo detrás de la cerca, un movimiento entre las hojas. Ella pensó que sería un animal. Agarró una linterna y caminó unos pasos, y entonces lo vio. Al principio pensó que era un perro, pero cuando levantó la cabeza, ella supo que no lo era. Era más alto, tenía las patas demasiado largas y la cabeza parecía pequeña. Laura no puede explicar exactamente cómo era este ser. Es una de esas cosas que cuando intentas describirlas, parecen cambiar en tu memoria. Pero recuerdo perfectamente sus ojos, dice Laura, que no eran simplemente brillantes. Parecía que estaban observándola. Ella se quedó completamente quieta. La criatura también. Entonces, uno de los perros gruñó y la criatura giró la cabeza y salió corriendo. Laura no escuchó pasos, no escuchó ladridos, solo vio cómo se desaparecía entre los árboles este ser. A la mañana siguiente, Laura cuenta que encontró 2 animales muertos y sin una sola gota de sangre. Desde aquella noche, nunca volvió a dejar abierta la puerta del patio.
paso de los años comenzaron a aparecer explicaciones. Algunos de los supuestos chupacabras encontrados fueron identificados como coyotes, perros u otros animales afectados por enfermedades como la sarna, la pérdida de pelo, las lesiones en la piel y la delgadez extrema. Todo podía hacer que un animal conocido adquiriera una apariencia completamente diferente. Y los ataques a animales tampoco necesitaban necesariamente una criatura desconocida. Los depredadores comunes podían explicar muchos de ellos. Entonces, ¿termina aquí el misterio? Quizá, pero hay algo que resulta fascinante. El chupacabras no necesita ser encontrado para convertirse en una leyenda. No necesitó un cadáver, una fotografía definitiva. Necesitó historias, y las historias comenzaron a crecer. Cada persona añadió un detalle. Cada región creó su propia versión. Y finalmente, nació una criatura que ya no pertenecía únicamente a Puerto Rico. Pertenecía a todos aquellos que alguna vez habían escuchado su nombre. Esto fue MCD Enigmas, tu lugar de historias y relatos. Gracias por acompañarme una noche más. Y recuerda, cuando la noche cae, hay historias que es mejor escuchar con los ojos cerrados. Buenas noches.